como les decía, en el día de hoy, el seminario web va a ser definido para que Mauricio Vargas en el día de hoy nos va a compartir sobre 4 buenas prácticas para mejorar la rentabilidad de los proyectos. Durante el seminario, ustedes tendrán la posibilidad de realizar por escrito preguntas o comentarios en cualquier momento. Estas preguntas se estarán recibiendo durante la charla y se atenderán al final del espacio que hemos reservado para resolver todas estas preguntas que ustedes nos han enviado. Conforme avanzamos el seminario, estaremos realizando algunas preguntas a todos ustedes, las cuales podrán responder desde su computador o su teléfono, ya las cuales les pedimos a todos su participación. Cuando terminemos el seminario, queremos escuchar su retroalimentación en búsqueda de mejorar cada vez nuestros eventos. Por lo tanto, tendrán disponibles una encuesta cuando finalicemos el seminario. Agradecemos a todos la respuesta la participación en ese seminario. Bueno, en el día de hoy nos acompañan los panelistas Mauricio Vargas y quienes habla Olga Chala, quienes estaremos compartiendo con ustedes todas nuestras experiencias con respecto a la gestión de proyectos, orientado específicamente a cómo aplicar estas prácticas pueden derivar una mejor rentabilidad de los proyectos. Entonces, en este momento los dejo con Mauricio Vargas para dar inicio al seminario virtual. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Gracias también a Jaera por permitirme la oportunidad de ser parte de este seminario, que estoy seguro les dejará información interesante sobre, o para que en un futuro cercano puedan tener la capacidad de gestionar sus proyectos de una manera más eficiente, con un impacto interesante en la rentabilidad, porque ya sea como gerentes de proyectos, como los dueños o responsables de los proyectos internos o de cara a los clientes, cada vez toma más importancia el lograr ejecutar proyectos no solo exitosos desde lo técnico o desde lo funcional, sino también desde la rentabilidad, es decir, poniéndonos a pensar en cómo poder cumplir las metas de presupuesto, las metas de tiempo, acortar los ciclos de entrega de los proyectos, no sobrepasar el total de horas asignadas, en general, hacer más con menos o por lo menos con los mismos recursos que tenemos. Naturalmente estaremos atentos no solo a las preguntas que ustedes tengan, sino también a poder establecer más adelante conversaciones mucho más específicas para revisar estos temas con mayor profundidad, dependiendo también de sus necesidades específicas. Y es que hablar de factores que tienen impacto en la eficiencia de los proyectos y por tanto en la rentabilidad siempre, para mí por lo menos, es un tema apasionante. Y seguramente ustedes coincidirán conmigo en que muchos de los que trabajamos en proyectos siempre estamos pensando en nuevas formas de hacer las cosas para ser más efectivos, más eficientes, en mostrar mejores resultados, en ser más rentables. Y en ese sentido me gustaría hacerles una primera pregunta para interactuar con la audiencia. ¿Tiene en la actualidad usted identificados los factores que están afectando la rentabilidad de sus proyectos? Es una pregunta simple de sí o no. Ok, entonces desde cada uno de sus computadores pueden usted resolver la respuesta a esta pregunta. ¿Tiene usted identificado los factores que están afectando la rentabilidad de sus proyectos? ¿Sí o no? Estamos esperando respuesta de las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Estamos esperando más respuesta. Ok. Listo, ya vamos a cerrar la pregunta. Entonces vamos a compartir los resultados de esto. Entonces se evidencia que el 56% de los encuestados tiene ya definido cuáles son los factores que influyen. Continúa, Mauricio, por favor. Gracias, Olga. Bueno, esto es lo que me refiero. Más de la mitad respondieron que sí tienen identificados los factores que pueden estar afectando la rentabilidad. Y seguramente intentamos con frecuencia, digo intentamos porque lo hacemos nosotros en el día a día, ejecutar acciones
idear estrategias para lograr mejorar esa rentabilidad. Sin embargo, más que pensar, perdón, en acciones o en estrategias, necesitamos hacer un poco más que eso, necesitamos establecer prácticas y de eso es de lo que se trata justamente este seminario. Es decir, es importante que pensemos en estrategias, es importante que pensemos en acciones, en tareas, pero también es necesario hacerlo de manera consistente, de manera continuada, porque eso es lo que realmente constituye una práctica. Así como, por ejemplo, los deportistas deben entrenar y practicar para lograr la perfección, o los artistas ensayar para lograr perfeccionar sus actos, nosotros debemos procurar que acciones positivas dentro de los procesos de gestión de proyectos se conviertan en prácticas y no solo así lograr cumplir los objetivos de una manera consistente, sino también generar una cultura en gestión de proyectos. Ahora, no solo vamos a hablar de prácticas, sino también de buenas prácticas, es decir, prácticas en las que se ha podido comprobar que desde el momento en que se establecen hasta un momento determinado en el tiempo arrojan unos resultados positivos, no solo en una organización o por una sola vez, sino de una manera repetida y constante en diferentes tipos de empresas, sin importar su tamaño o su geografía, su ubicación o a lo que se dedique. A eso nos vamos a enfocar en el día de hoy, como lo dice el título del seminario, en buenas prácticas para mejorar la rentabilidad de los proyectos. Y muy seguramente ustedes coincidirán conmigo en que el conocimiento es uno de esos pilares fundamentales en cualquier organización, un activo con un valor infinito que permite que las empresas hagan bien lo que saben hacer. Pero sin embargo, organizacionalmente y con respecto al conocimiento, enfrentamos dos importantes desafíos. El primero de ellos es que hay una monopolización del conocimiento, porque buena parte de ese conocimiento está centralizado en las personas y esto produce pues un desbalance, como lo vemos en la diapositiva, que es muy crítico y que impacta el mantenimiento y la disponibilidad de ese conocimiento para el uso dentro de la organización. Yo con esto no quiero decir que esté mal el que esté mal el hecho de que el conocimiento esté en las personas. Lo que es de alto riesgo, lo que digamos impacta, tiene un impacto altísimo, es que tenemos una gran dependencia en las personas, en los recursos. Y esto pues vamos, hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? Las ausencias, las enfermedades, las vacaciones, los estados de ánimo, la compatibilidad entre los empleados o simplemente de si trabajan o no trabajan aún en la compañía. Y por tanto, es claro que no podemos depender únicamente de las personas para tener acceso a ese conocimiento. Ahora, supongamos que logramos balancear y replicar el conocimiento a través de una herramienta tecnológica como la de gestión del conocimiento que nos permita capturar, organizar y compartir ese conocimiento que tenemos. El segundo gran reto es garantizar la aplicación de ese conocimiento en el momento correcto. Es decir, ¿de qué me sirve tener consolidación, estructuración, organización del conocimiento si no estamos en capacidad de poder aplicar ese conocimiento cada vez que sea necesario en el momento justo que el proceso lo está necesitando? Esa, digamos, es la gran pregunta con respecto al segundo reto. Entonces, un ejemplo muy sencillo que me gusta poner para esta práctica es la persona con poca experiencia a la que se le asigna una tarea sencilla, como es el entregable, por ejemplo, de la carta de proyecto. Y esta persona lo primero que decide es no reinventar la rueda y preguntarle al gerente de proyecto por dónde puede comenzar a trabajar. El gerente le dice, mire, hay un gerente que tuvo un proyecto similar, yo no tengo acceso a la información de él, pero él puede tener una carta de proyecto que le puede servir como base. Resulta que ese señor está de vacaciones y entonces el recurso decide acudir a la PMO, pero la PMO no tiene el documento, sino que lo envía a una unidad de red que tiene una estructura muy primitiva y que supuestamente guarda toda la información de los proyectos. Ahí esa persona, como es nueva en la organización, no tiene acceso y tiene que recurrir al departamento de tecnología para que le den los permisos. Al final del día, cuando ya ha perdido todo el día dando vueltas, se da cuenta que ese entregable nunca quedó dentro de esa unidad de red. Vuelve donde el gerente de proyecto y este le dice que no pierda más tiempo, que use cualquier carta de proyecto como base, que seguramente va a ser un documento incompatible y con una pérdida de tiempo significativa tratando de ubicar esa información. Es por esa razón que cuando uno logra que el conocimiento, independientemente de la forma en que sea,
plantillas, documentos, guías, listas de chequeo, etcétera, esté atado directamente o embebido en el proceso que se va a ejecutar, de tal manera que sin importar quién o cuándo se ejecute esa tarea, aplique los estándares y lineamientos que el proyecto necesita. De esa manera se va a estar en camino de poder obtener los mejores resultados de una manera consistente. Imaginen entonces esta misma persona, la persona del ejemplo, que cuando le es asignada esa tarea va directamente a la tarea dentro, por ejemplo, una solución tecnológica, y esta ya contiene la experiencia de proyectos anteriores. Por ejemplo, le dice, tiene que buscar a estas personas que son los roles claves dentro del proyecto para tener información sobre alcance y metodología, busque la propuesta original, busque el contrato, hay unos documentos de evaluación del proyecto que también le pueden servir, tome un documento que está anexo a la tarea y que le sirve como base para generar la carta del proyecto. Seguramente con esta información le va a costar mucho menos esfuerzo y va a obtener mejores resultados en el desarrollo de este entregable. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que se tienen cuando no hay gestión eficiente del conocimiento? Tenemos retrabajo y pérdida de tiempo en los proyectos. Hay unas altas curvas de aprendizaje, como justamente le acaba de pasar a este señor. Se requieren más tiempo para que los recursos se puedan adaptar y no existen y no se aplican unos lineamientos a las mejores prácticas, y por lo tanto no hay unos resultados consistentes entre proyectos. Jaira nos permite realizar una gestión del conocimiento y garantizar su aplicación durante la gestión del proyecto. Veamos cómo lo hace. Gracias, Mauricio. Entonces, antes de ingresar a nuestra solución tecnológica, quiero presentarles a manera de contexto los componentes de nuestra propuesta. Por un lado, tenemos nuestro componente tecnológico que nos permite brindar por medio de nuestra plataforma los beneficios de funcionalidades claves en la gestión de proyectos, tales como son la gestión del conocimiento, la gestión de los recursos, la gestión de los grupos de procesos de sus proyectos y la información consolidada en tiempo real para la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos el componente de aseguramiento del valor agregado de nuestra solución, incluyendo servicios que complementan tanto la propuesta en marcha de nuestra solución, como son implementación, entrenamiento, soporte, gestión de cambio, así como apoyo en actividades que ayudan a la oficina de proyectos para asegurar las mejores prácticas a lo largo del tiempo. Ahora, en este seminario nos vamos a enfocar en el componente tecnológico, donde funcionalmente mostraremos cómo obtener los beneficios de las mejores prácticas que hoy nos presenta Mauricio. Entonces, aquí les presento a Hydra. Hydra es una plataforma como un servicio en la nube, que solo requiere acceso a Internet y desde cualquier web browser es posible acceder a la plataforma. De acuerdo a esta primera práctica que nos referencia Mauricio, en búsqueda de consolidar ese conocimiento y de asegurar su aplicación en los proyectos, hemos desarrollado el concepto del blueprint. Este blueprint es un concepto de un repositorio que permite incluir en un mayor detalle de información sobre toda esa información que hace parte de una gestión de los proyectos en la compañía, pero sobre todo dar una vista más dinámica y realística de lo que sucede en un proyecto. Esta funcionalidad asegura la estandarización de las prácticas de gestión de proyectos y apoya la gestión del conocimiento, que es clave para mejorar la rentabilidad de los proyectos. Para cualquier compañía es posible configurar diferentes tipos de repositorios de conocimiento, definidos tanto por los tipos de proyecto, en el cual se pueden resumir todos los lineamientos, la metodología, todo lo que la compañía ha definido a lo largo de su experiencia en la ejecución de los proyectos. En este ejemplo que tenemos en el día de hoy, traemos la consolidación del conocimiento de una compañía que implementa soluciones ERP. Entonces, cada uno de estos repositorios consolida todos los elementos que hacen parte de un proyecto, como lo son, vamos a ver acá, vamos a entrar aquí a los activos. Entonces, aquí todos estos elementos que se consolidan, como lo pueden ser todos los grupos de proceso que se han definido en este tipo de proyectos. Entonces, acá en este ejemplo traigo que para la implementación de ERP yo he definido previamente 6 etapas y que tengo definidas unas actividades y unas tareas asociadas a esto. Todo ese ciclo de gestión lo puedo plasmar en este repositorio. Vamos a ver cómo podemos nosotros de manera granular poder configurar esta información de cómo
consolidar la información clave para ejecutar un proyecto. Entonces aquí puntualmente vamos a entrar a una tarea en el cual he configurado previamente donde dice identificar y capturar los requerimientos. Aquí, en esta tarea, es posible personalizar la descripción de lo que se quiere lograr con esa tarea, definir en listas de chequeo aquellos puntos a tener en cuenta al desarrollar la tarea, también definir cuál es el rol adecuado para ejecutar esta misma tarea y qué formatos, o sea, qué entradas y qué salidas a nivel de formato requiere la persona que está ejecutando esa tarea para cumplir con los parámetros de calidad ya previamente definidos por la compañía. En caso de requerirse alguna aprobación, podemos esta nivel de aprobación podemos configurarla de manera predefinida. También, perdón, también podemos nosotros consolidar todos los pasos requeridos para ayudarle a la persona que está ejecutando la tarea a cómo adherirse fácilmente a esos lineamientos de las mejores prácticas, adoptar todas las metodologías, reducir, entre ellos está el reducir la curva de aprendizaje y asegurar ese nivel de calidad en la entrega de los proyectos que es clave en el momento de reducir los ciclos de entrega de los proyectos. Esta definición del repositorio del tipo de proyecto va de la mano con el nivel de madurez de la gestión de proyectos de la compañía. Esta configuración puede ser tan simple o puede ser tan completa como lo puede requerir la compañía de acuerdo a las necesidades y el nivel de configuración de la gestión de los procesos en la compañía. En resumen, este blueprint lo que le permite a la compañía es la creación, la consolidación en la creación y ejecución de un proyecto sea mucho más fácil, asegurándose que todos los ciclos de gestión de proyectos de los proyectos, que va desde la planeación, ejecución y control, se realicen de acuerdo con las mejores prácticas estandarizadas. Esto lo que me permite es optimizar los resultados en términos tanto de costos y tiempo, así como el control de los riesgos. Bueno, seguimos con Mauricio. Gracias, Olga. Entonces, ¿qué sucede si logramos no solo consolidar el conocimiento, sino tenerlo disponible en el momento justo para cuando se necesite? Entre muchas otras cosas, reducir el trabajo y el desperdicio, reducir esos tiempos muertos en los que cayó el recurso de nuestro ejemplo, mejorar la calidad de los entregables porque vamos a tener mucho más consistencia, reducir los tiempos de entrega de los proyectos, recortar las curvas de aprendizaje, no depender de los recursos estrella como el gerente de proyecto que fue imposible ubicar y tener consistencia entre la ejecución de los proyectos. Ahora, ¿por qué se considera lo anterior como una buena práctica? Porque empresas que no tienen un proceso formal de transferencia y gestión de conocimiento solo logran un 48% de los proyectos dentro del presupuesto, lo cual tiene un impacto naturalmente en la rentabilidad, mientras que aquellas que sí lo hacen logran hasta un 62%. Estos son datos extraídos de la publicación PMI, el pulso de la profesión del año 2015. Ahora, también creo que podemos estar de acuerdo con que otro de los pilares fundamentales en gestión de proyectos tiene que ver con con los recursos encargados de ejecutar las actividades de estos proyectos, de sus habilidades, de su experiencia, de su preparación, de su actitud, por ejemplo. Sin embargo, la gestión integral de los proyectos, la gestión integral de los recursos se vuelve muy compleja por no tener visibilidad o la visibilidad necesaria para poderla ejecutar. Y cuando se habla de visibilidad, se habla desde la perspectiva de los tiempos del recurso. Es decir, para tener visibilidad se debe saber, primero que todo, el pasado del recurso. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué proyectos ha ejecutado? ¿Cuáles son sus mayores fortalezas? ¿En qué radican sus debilidades? Sin esto es imposible saber cómo sacar el mejor provecho a las personas e incluso plantearles un plan de desarrollo profesional. El segundo tiempo que tenemos que mirar es el presente del recurso. ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Cómo lo está haciendo? ¿En qué tiempos? ¿Con qué calidad está entregando lo que tiene bajo su responsabilidad? Y por último, el futuro del recurso. Es decir, ¿cuándo está este recurso disponible?
¿cuándo puedo contar con él o con ella? Según el rendimiento, ¿qué podría llegar a ser? O según sus cualidades, ¿qué podría llegar a ser? ¿Se puede asignar a uno o a varios proyectos? ¿En qué tipos de roles o en cuáles roles? Desafortunadamente, esta visibilidad solo es posible obtenerla si, por ejemplo, hay reuniones de gerentes de proyectos muy frecuentes dentro de la organización que se reúnen para contarse entre sí la experiencia que tienen sus recursos, qué están haciendo, cuándo se liberan, cuándo otro proyecto puede contar con ese recurso. Es decir, incrementando los tiempos para la toma de decisiones y afectando la eficiencia en general del área de proyectos, porque no es solamente estos gerentes reunidos, sino la demora en la toma de las decisiones. Entonces, no contar con una gestión integral de los recursos y la falta de visibilidad que uno tiene por esto genera desventajas como, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, la subutilización de los recursos, la asignación inadecuada a tareas por no conocer el perfil o las cualidades de las personas, la pérdida de tiempo para obtener visibilidad y la desmotivación en general de los recursos por estar o mal asignados o con cargas de trabajo demasiado altas. Los dejo con Olga para revisar cómo Jaira apalanca esta práctica. Gracias. Bueno, como lo indica Mauricio, la gestión de la integral de los recursos es una práctica esencial para que impacta en la rentabilidad de los proyectos. Para esto, Hydra facilita a la persona responsable de la asignación de los recursos a los proyectos, como al gerente del proyecto, validar qué recursos tiene disponibles, cuáles están asignados o pedir recursos de otros proyectos. En cuanto a la persona responsable de la asignación de los recursos en los proyectos, que por lo general está a cargo, puede ser del director de operaciones, el director de servicios o el jefe de la PMO o cualquier persona designada como gestor de los recursos en la compañía. Esta funcionalidad le da una vista rápida a los recursos de cuál es su asignación a los proyectos y su posible sobrecarga en los mismos. Estos se pueden realizar en esta vista se pueden realizar operaciones de los recursos tales como la asignación a un proyecto, ya sea definido por perfiles de los recursos, de los recursos que tenemos disponibles en la compañía, ¿sí? O también poder asignarle directamente a cada uno de los recursos que están definidos por cada uno de los proyectos. También podemos definir cuáles son los recursos disponibles por unidades organizacionales o inclusive si yo tengo definido una matriz de habilidades, que aquí se las voy a mostrar, yo puedo definir todos los recursos de mi compañía, definir cuáles son las habilidades claves para en el momento de asignar recursos en un proyecto. Yo debe ser un factor decisivo de asignar estos recursos a cada uno de ellos. Entonces, en el momento de la asignación, yo puedo definir qué recursos tengo disponibles, cuál es la carga de ellos para poder asignarlos a cada uno de estos recursos. También, inclusive, podemos decir cuáles son los que tienen disponibilidad en cuanto a un cierto intervalo de tiempo. Esta vista, entonces, como les indicaba, me permite identificar quiénes son los que recursos que están agendados, quiénes son los que están ya en planeación algunos proyectos, quiénes están en agendamiento cerrado o quiénes están sobreasignados. Por decir en este ejemplo aquí, con esta vista de histograma, nosotros podemos identificar puntualmente cuál es la utilización de un recurso a lo largo de todos los proyectos. También podemos tener disponibilidad de una vista completa de cuál es la disponibilidad de cada uno de los recursos a lo largo de toda la ejecución de los proyectos y a partir de cuándo está disponible para asignarlos a diferentes proyectos. Esto a nivel de vista del gerente de operaciones. También el director de proyectos o el jefe del proyecto tiene diferentes vistas a nivel de su equipo de trabajo. En esta vista a nivel de equipo de trabajo nos permite que el gerente de proyecto pueda identificar qué habilidades fueron o son de los recursos que tiene asignados y también definir cuál es
cuál es la carga de trabajo que actualmente tiene cada uno de los recursos asignados en sus proyectos. Entonces, en resumen, es clave, como decía Mauricio, contar con un tipo de herramientas para la toma de decisiones en el momento de asignar esos recursos a los proyectos. Esto puede hacer la diferencia entre que un proyecto sea rentable o no lo sea. Seguimos con Mauricio. Gracias, Olga. Entonces, veamos algunas de las ventajas de contar con una gestión integral de los recursos. La eficiencia en el uso de los recursos y la menor pérdida de tiempo en recopilar esa información para poder gestionarlos, la mejora en el ambiente de trabajo y la motivación de las personas, la calidad de los entregables, tiene un impacto directo en la calidad de los entregables por tener las personas adecuadas haciendo las tareas adecuadas, la mejora en el relacionamiento con el cliente y con los responsables de los recursos. ¿Por qué podemos considerar esto como una buena práctica? El Instituto de Investigación de SPI, en su reporte de productización de servicios del 2012, nos dice que gestionar integralmente los recursos aumenta la eficiencia de los mismos en un 58%, que es casi como decir que puedo hacer lo mismo, el mismo trabajo con 50% menos personas o 50% más actividades con las mismas personas que tengo en la actualidad. Antes de continuar con las siguientes dos prácticas, quiero hacerles la siguiente pregunta. En la actualidad, ¿tiene consolidada la información histórica de sus proyectos para utilizar como base en sus estimaciones? También es una pregunta de sí o no, y para esto Olga nos va a ayudar lanzándola a través de la herramienta. Ok, ya tenemos disponible la pregunta del sondeo correspondiente a esta pregunta que nos hace Mauricio. Entonces, tener consolidada la información histórica de sus proyectos para utilizar como base en sus estimaciones. Entonces, estamos esperando la respuesta de la audiencia. Estamos esperando. Ok. Ya, yo creo que ya la mayoría han votado. Entonces, aquí les comparto los resultados. Entonces, tenemos que el 58% de nuestra audiencia nos indica que no tiene consolidada esa información para utilizar como base en las estimaciones. Seguimos con Mauricio. Gracias, Olga. Gracias a todos por participar. Veamos entonces por qué es importante el hacerse la anterior pregunta. Uno de los grandes desafíos que asume un gerente de proyecto cuando inicia el proyecto es hacer coincidir lo planeado con lo real, es decir, lograr una correcta alineación que le permita ejecutar el proyecto según los tiempos y los recursos esperados. Esa coincidencia se dará o no dependiendo de lo ajustada que resulte la estimación que haya hecho en una etapa anterior un equipo que estaba seguramente con la responsabilidad de hacer la evaluación y el diseño del proyecto. El gran problema que se tiene con las estimaciones es que en muchas ocasiones se basan en la experiencia de las personas que alguna vez hicieron proyectos similares y que basados en esa experiencia asignan tiempos y recursos. Ahora, con esto yo no quiero decir que esté mal estimar basados en la experiencia. Históricamente hemos utilizado la experiencia para mejorar la forma como ejecutamos todo tipo de tareas, no solamente con respecto a los proyectos. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos, y sobre todo de proyectos de alta complejidad, con gran número de tareas, costosos en términos de recursos, de tiempo, no es suficiente confiar en lo que una persona o un grupo de personas piensan puede ser la mejor manera de hacer las cosas. Alguna vez un filósofo del fútbol, que creo que fue Valdano, dijo que el fútbol es un estado de ánimo, y lo hizo básicamente para explicar las irregularidades en las que entran los equipos de fútbol y sus jugadores en determinados momentos. Equipos muy buenos dejan de jugar bien, o jugadores que juegan muy bien todo el tiempo dejan de jugar bien de un momento a otro. ¿Y por qué? Porque tienen estados de ánimo. Lo mismo sucede con los proyectos cuando confiamos únicamente en las estimaciones de las personas, porque cuando confiamos en las estimaciones de las personas, estamos confiando a su vez en sus estados de ánimo, perdón. En servicios profesionales, por ejemplo, que es donde yo tengo buena parte de mi experiencia,
más de una vez me encontré con grandes irregularidades en la estimación, dado que se dependía 100% de la experiencia que habían tenido personas en proyectos anteriores. Entonces, si a un recurso le iba bien en el proyecto anterior, me daba tiempos optimistas para el siguiente proyecto, para la siguiente oportunidad, pero si había tenido un proyecto complicado en el que había tenido que trabajar mucho, que había tenido que estar fines de semana, me daba unos tiempos muy altos con un impacto muy complejo en términos de costo, afectando directamente la competitividad en esa oportunidad de negocio. Entonces, el no estimar basado en históricos y en las realidades de los proyectos, básicamente deriva indiscutiblemente en desalineación entre lo planeado y lo real, estimaciones que están basadas en los estados de ánimo que sabemos no siempre son consistentes, probablemente un mayor esfuerzo durante la ejecución, pero también posiblemente un menor esfuerzo durante la ejecución, lo cual tampoco necesariamente está bien. Pérdida de credibilidad al no tener esa alineación y también un uso de contingencias para cubrir posibles desviaciones, disminuyendo mi competitividad. Olga nos va a ayudar enseguida a entender cómo Jaira soporta esta práctica. Ok, gracias Mauricio. Entonces, para definir esa correcta estimación de esas tareas que van a ser, que se van a ejecutar a lo largo de los proyectos, entonces me voy a remitir a la primera práctica que Mauricio mencionaba, que es el cómo en el momento de consolidar ese conocimiento también consolidamos la información de esas estimaciones. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que a medida que se va definiendo cuáles son esas tareas que están involucradas en cada uno de los procesos de la gestión de los proyectos, también podemos realizar una estimación de esas tareas, puede ser por el tipo de planeación, puede ser por esfuerzo, podemos nosotros inclusive definir cuáles son esas horas y poder empezar a consolidar toda esta información de acuerdo a medida que se van ejecutando las tareas. Entonces, aquí fácilmente les puedo mostrar cómo la ejecución de estas tareas me pueden dar una información muy valiosa de cuál es el promedio de ejecución de cada una de las tareas basados en la ejecución de los proyectos. En esta misma base de conocimiento puedo definir cuál ha sido el límite superior o el límite inferior de la ejecución de las tareas, de acuerdo a ese muestreo o las instancias que se hayan tenido sobre esta base de conocimiento. Esto me permite generar una desviación estándar y cada vez que yo ejecute estas tareas puedo hacer una refinación de esas estimaciones. A medida que yo voy definiendo estas estimaciones del esfuerzo de la ejecución de las tareas, cada uno de los equipos de trabajo va a tener disponible esta información de manera predefinida. Entonces, el gerente de proyecto lo que tiene a disposición es ya todo ese conocimiento preestablecido en el cual le permite personalizar de acuerdo a las particularidades de cada una de la ejecución de los proyectos, poder asignar recursos, poder personalizar en cuanto a tiempos, poder definir cuál va a ser la particularidad de la ejecución de este proyecto. A medida que cada uno de los recursos va siendo asignado en la ejecución de cada una de las tareas, entonces ellos van a tener la posibilidad de identificar cuál ha sido esa estimación de esos tiempos. Van a tener en cuenta cuáles son esos tiempos que previamente se han definido en ejecutar estas tareas. También nosotros, el usuario o la persona que va a ejecutar la tarea, saben cuáles son los tiempos predefinidos, cuáles son los límites que tiene para poder entregar o para poder ejecutar sus tareas. También esa información es evidente a nivel de hojas de tiempos, en el cual el recurso también va a identificar cuál es cada uno de esos esfuerzos estimados, poder reportar en tiempo real cuál es su ejecución, poder también reportar cuál es el progreso de su tarea.
si la dinámica de la compañía les permite de pronto ejecutar algunas tareas en campo o desde un sitio remoto, puede desde su teléfono celular o desde una tablet acceder remotamente a la información de las asignaciones que se le han realizado, identificar cuáles son las estimaciones de la ejecución de estas tareas y también reportar esta información. Entonces, en resumen, esta estimación de esos proyectos que se están realizando en la compañía se definen desde el repositorio del conocimiento. Esto lo que hace es definir una línea base del esfuerzo de cada uno de los proyectos y luego en la ejecución del proyecto nos permite tener esas estadísticas de la variación de esos tiempos y así de manera periódica, como lo define la oficina de proyecto, poder mejorar las estimaciones en tiempo real de la ejecución de los proyectos. Continuamos con... Bueno, gracias, Olga. Y entonces, ¿qué impactos positivos se tienen al lograr estimar basado en históricos? Por nombrar solamente tres: disminución del riesgo de desviaciones y menores sobrecostos en contingencias, aumentando la competitividad, identificación de oportunidades de mejora en el desarrollo de proyectos, porque sé que hay unas tareas que están siendo demasiado costosas y hay que buscar maneras de hacerlas de una manera mucho más eficiente, mejorar relacionamiento de los proyectos con su entorno, dado que se establece credibilidad, hay una credibilidad sobre cómo se estima y qué resultados tiene esa estimación. Entonces ahora corroboramos que es una buena práctica, basados en que aquellas organizaciones que han estandarizado la información de sus proyectos han visto un aumento del porcentaje de proyectos entregados a tiempo que va del 70 al 95%. Es una mejora que prácticamente nos lleva a pensar que es posible tener prácticamente 10 de cada 10 proyectos entregados a tiempo si logramos mejorar nuestras estimaciones. Por último, tenemos una práctica que está relacionada con, digamos, probablemente una de las mayores pesadillas de los gerentes de proyecto. Cuando la pregunta sería: ¿cuántos de ustedes no han tenido dificultades para obtener y organizar información que les permita saber exactamente cuál es el estado real del proyecto? ¿Qué dificultades o qué retrasos se están presentando? Los indicadores sobre la salud del proyecto. Y esta dificultad se da porque generalmente para poder tener esa información se debe acudir a múltiples fuentes, entre ellas lo que dicen las personas, el estatus que dan sobre las tareas que están ejecutando, hojas de cálculo y otras herramientas de oficina en las cuales guardamos información sobre el proyecto, reportes que son arrojados por diferentes sistemas. Todo esto se convierte en un reto en el sentido operativo, puesto que se debe realizar una gran cantidad de labores para generar estos informes, y también en un reto porque nos pone a prueba desde la perspectiva de la credibilidad delante de los directores o patrocinadores de los proyectos, a los cuales les debemos llevar información no solamente real, sino consistente y a tiempo, que les permite tomar decisiones que afectan a los proyectos y en general a la organización. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos afectan o que se generan al no tener o no poner en práctica lo que hemos dicho anteriormente? La información de los proyectos está en varias fuentes. El tiempo dedicado para generar los reportes es muy alto. Hay una cantidad de tareas que me están consumiendo muchísimo tiempo. La información es inexacta, inconsistente y lo más grave de todo es modificable, porque tengo muchísimas etapas entre la fuente y el reporte final, así que la información se puede modificar. Y tampoco está en tiempo real. Entonces veamos cómo con Jaera podemos materializar este punto. Como nos indicaba Mauricio, una de las grandes dificultades que tiene el gerente de proyecto es el tener la información desagregada en estado real del proyecto. Por lo general, esa información, como nos decía Mauricio, está en hojas de cálculo o en documentos en unos archivos de texto o en herramientas de planeación o en repositorios de documentos, e inclusive nuestra gran pesadilla para consolidar información, que está en los correos electrónicos. Con Hydra nosotros
proponemos que el gerente de proyecto tiene esa misma información de manera consolidada, donde está todo el conocimiento, la planeación, los riesgos, los entregables, la información financiera del proyecto, toda la información del repositorio documental y los requerimientos o comentarios de su equipo de trabajo. Inclusive también consolidar esos reportes del estado del proyecto en tiempo real. Ahora vamos a enfocarnos en los tableros de control que tenemos nosotros disponibles y de cierta manera predefinidos y cuáles son al punto de personalización de cada uno de estos reportes. Entonces, en primera instancia vamos a ver qué tipo de información tiene un gerente de proyecto, en el cual puede tener fácilmente información para la toma de decisiones. Entonces aquí he definido, tenemos acá este ejemplo en el cual en esta compañía, como les decía, donde se implementan continuamente ERPs y nuestra tarea es implementar ERPs de manera repetitiva y de manera estandarizada, entonces poder generar unos tableros de control de toda la información que se está realizando en el interior de cada uno de los equipos de trabajo. Entonces aquí vamos a ver en este tablero de control donde mostramos cuál es el estado de esa implementación. Si hacemos seguimiento por módulos, podemos identificar cuál es el cumplimiento de cada uno de estos módulos a medida que nosotros vamos ejecutando las tareas. También podemos nosotros hacer un seguimiento detallado de los responsables, de cuáles son las tareas asociadas para cada uno de estos elementos que hacen parte de las implementaciones. Tenemos también, vamos a mirar acá este reporte de desempeño, en el cual nos da una vista muy rápida y simplificada de qué es lo que está pasando en este proyecto. Entonces tenemos una hoja de proyecto, podemos un progreso histórico semana a semana o diario o mensual de qué es lo que está pasando con la ejecución del proyecto. Podemos tener información inmediata de la curva de ese proyecto, de variaciones entre lo planeado y lo real, las curvas de valor ganado, si hacemos seguimientos por hitos. Toda esta información ha sido nosotros predefinida de acuerdo a las mejores prácticas que nosotros hemos obtenido de la ejecución de los proyectos de nuestros clientes. Y lo que nosotros tenemos es tan sencillo como tener un repositorio de estas mejores prácticas en reportes a nivel de gerente de proyecto, y es tan simple como indicar cuál es el reporte que yo quiero mostrar, qué indicadores quiero mostrar y dar un clic y la información aparece de manera instantánea. Podemos personalizar o podemos en cierta manera definir qué vista nosotros queremos mostrar o qué información podemos exportar para poder tener unos reportes consolidados. También a nivel de compañía podemos tener un seguimiento completo de todos los proyectos que afectan mi portafolio. Tenemos aquí en este ejemplo información relevante de la curva de avance de todos los proyectos de un tipo, acá está el tipo de implementación, o consolidados o definidos por ubicaciones geográficas. Podemos ir al detalle de qué es lo que está pasando, inclusive ir a mirar en detalle cada uno de los elementos que están afectando la ejecución de cada uno de estos proyectos. Podemos de manera consolidada poder tener información en tiempo real para la toma de decisiones. De la misma manera, también tenemos como una librería de estos elementos que nos permiten generar reportes de manera muy rápida y consolidada de lo que está pasando con nuestros, vamos acá a escoger, vamos a agrupar aquí por proyectos, vamos a seleccionar varios proyectos, ok, y es tan sencillo como hacer un clic y ver la información de manera real de lo que está sucediendo en los proyectos. Ok, también nosotros, la solución
Adicionalmente, podemos hacer un seguimiento de todos esos niveles de adopción de las metodologías que nosotros hemos definido en cuanto a mejorar la calidad de la entrega de los proyectos. También hemos definido unos tableros de control que nos indican esas desviaciones de los indicadores de esas metodologías predefinidas. Estos indicadores lo que buscan es asegurar la adopción de las metodologías y la consistencia de la calidad de la entrega de los proyectos. Podemos definir unas alertas y más que definir que alguien está haciendo algo mal, es definir qué podemos hacer para mejorar la adopción de las metodologías o de los lineamientos que la compañía ha tenido un gran esfuerzo en desarrollarlas. Además de estos tableros de control y por el tiempo que he sido muy corto, también nosotros podemos tener diferentes vistas al detalle para que a nivel de gerentes de proyecto o a nivel incluso de compañía podamos tener nosotros como los elementos, los insumos para la toma de decisiones en el momento de la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, si requerimos tableros de control o reportes muy personalizados a nuestro negocio, tenemos la posibilidad de, con nuestro componente de Business Intelligence, darle la posibilidad de generar reportes personalizados utilizando la información o el componente de los datos de la plataforma de Hydra o inclusive combinarlos con información de otros sistemas de información. Nosotros podemos traer los datos del BPM, del ERP o del CRM y consolidar reportes muy específicos que nos permiten a nivel gerencial poder tomar la información de dónde encaminar el portafolio de servicios. Entonces, seguimos con Mauricio. Gracias, Olga. Entonces, basados en lo anterior, podemos decir que contar con información integral y a tiempo del estado real de los proyectos tiene beneficios concretos como actores informados acerca del estado del proyecto en cualquier momento y en cualquier lugar, información del estado del proyecto completamente confiable sobre la realidad de lo que está pasando adentro, decisiones efectivas con base en la información veraz y oportuna que provee la solución. Y dedicación de los gerentes es uno de los más importantes, dedicación de los gerentes a labores estratégicas o más estratégicas y menos operativas. Siempre va a haber labores operativas, pero el problema está en el balance. Entonces, más tiempo dedicado en realidad a pensar desde la perspectiva estratégica. Antes de pasar a las conclusiones finales, los dejo entonces con Olga, quien rápidamente les estará contando quién es Hydra y a qué se dedica. Gracias. Quiero aprovechar estos últimos 5 minutos que nos quedan en mostrar que nosotros lo que hacemos es trabajar en búsqueda de entregar soluciones innovadoras en la llave de software más servicios que buscan a nivel de gerencia de proyectos incrementar la visibilidad y el control de esos proyectos en aras de mejorar la calidad, de tener un menor riesgo en la ejecución de los proyectos y obviamente mejorar la rentabilidad de los mismos. También, rápidamente queremos mostrarles que nosotros creemos en que reforzamos nuestras relaciones con nuestros clientes, que para nosotros somos muy importante el escuchar, el entender en realidad cuáles son las necesidades en gestión de proyectos. También en que las herramientas que nosotros les damos pueden mejorar el negocio utilizando la tecnología de manera inteligente. También que nuestras herramientas le permiten retener el conocimiento y mejorar las mejores prácticas de ejecución de proyectos en la compañía. Lo que nosotros siempre buscamos es mejorar esos niveles de eficiencia y rentabilidad en nuestros clientes. Nuestra propuesta, aquí de manera ya muy detallada, lo que nosotros, como les había comentado anteriormente, es una combinación de nuestra tecnología única, que es Hydra, definiendo por una plataforma en la cual está en la nube, que es fácil de
fácil de adoptar, es muy fácil de usar, fácilmente podemos identificar cuál es el uso que nuestros equipos de trabajo están realizando sobre la solución, no necesita desarrollos adicionales, no necesita mantenimiento, todos los beneficios de una plataforma en la nube, apoyado en los servicios administrados, que básicamente lo que nos permite es tener toda nuestra experiencia, aplicarlas al mejorar la adopción de tecnologías que impactan en la ejecución de los proyectos. En resumen, esta tecnología lo que nos permite es plantear un ciclo de gestión de proyectos que va de la definición de un repositorio de conocimiento. Esto facilita la planeación de los proyectos a manera de estandarización y repetibilidad de cada uno de ellos, facilitando la ejecución donde los equipos de trabajo se adoptan a esos lineamientos y basados en esos datos que vamos recolectando de la ejecución de los proyectos, podemos optimizar y mejorar la ejecución de los proyectos en mejora de estimación de las tareas y poder optimizar los niveles de rentabilidad de los proyectos. ¿Qué experiencias tenemos nosotros? Rápidamente quiero mostrarle unos casos de éxito que hemos nosotros tenido a lo largo de en los datos recientes de nuestras experiencias. Polycom, una compañía líder mundial en implementación de soluciones de telepresencia, tenía retos muy importantes en acelerar la entrega, mejorar la entrega de los proyectos, en reducir tiempos, en poder reducir los riesgos y la entrega de los proyectos al interior de su equipo de trabajo. Los resultados utilizando Hydra es que rápidamente disminuyeron la curva de aprendizaje de 18 meses a 2 meses, que los nuevos gerentes de proyecto que ingresaron en la compañía rápidamente con el uso de las guías y del conocimiento previamente consolidado fueron reconocidos como los mejores gerentes de proyectos en el periodo inmediatamente después de la implementación de Hydra. También ellos evidenciaron que con el mejoramiento de los ciclos de ejecución de los proyectos, el tiempo de entrega de los mismos se redujo en 21% en los 12 meses. Rápidamente, con el conocimiento consolidado en la plataforma, los nuevos gerentes de proyecto, los nuevos miembros de equipo, redujeron, optimizaron esa curva de aprendizaje. Aquí vemos cómo la media de ejecución de los proyectos se redujo de 38 a 30 días en 12 meses de ejecución. Esto representó para ellos 21% de mejora y esto en términos de dinero es un valor muy interesante. Epicor. Epicor es uno de los grandes ERPs a nivel mundial. En su oficina de Europa y Medio Oeste tenían grandes retos en aumentar el margen de rentabilidad de sus proyectos, en mejorar esa capacidad de sus equipos de trabajo en la entrega de proyectos. Para ellos es muy importante tener en cuenta el indicador de satisfacción del cliente. Los resultados de utilizar Hydra rápidamente mejoró el margen de un 12%, del 12% al 21% en términos de un año. Todos los modelos de implementación, la estimación de la ejecución de los proyectos se definieron basados en la ejecución de los proyectos en la plataforma. Para ellos, esto incidió en una mejora significativa en el indicador del NPS y se dieron cuenta que ya el gerente de proyecto cambiaba su rol en vez de administrar unos recursos, lo que hacía era gestionar y liderar su equipo de trabajo. Un caso local, Uniminuto. Uniminuto es una de las instituciones de educación superior más importantes en el país, de acuerdo al número de estudiantes. Ellos lo que querían era lograr que todos sus equipos de trabajo a lo largo y ancho del país pudieran adoptar sus lineamientos de gestión de proyectos en todo el sistema Uniminuto. Eso es consolidar más de 500 personas en sus equipos de trabajo de los proyectos, más de 60 sedes a nivel nacional. También para ellos era
un nivel de complejidad poder implementar los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional y consolidar en una sola vista qué era lo que estaba pasando con su plan de desarrollo. También el conocimiento de esa ejecución de esos proyectos estaba muy disperso y querían ellos tener esa información de un fácil acceso. Con Hydra, ellos consolidaron toda la información de todos los proyectos que se están ejecutando a nivel nacional, facilitó la adopción de los lineamientos de la gestión de proyectos al interior de todos los equipos de trabajo, también asegurando las buenas prácticas de la ejecución de los proyectos. Además de la ejecución presupuestal, que era importante para ellos, ya ahora se hace un seguimiento integral de los mismos. Todos los niveles de seguimiento de la compañía, de la institución, perdón, tienen ahora esa información en tiempo real de lo que está pasando con ellos. Esta es una muestra de algunos de los clientes que tenemos nosotros a nivel mundial, y localmente pues tenemos compañías muy significativas como la Zona Franca, tenemos El Tiempo, tenemos otras instituciones de educación superior. Bueno, ya para terminar, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia que hemos recopilado a lo largo de las. Nos quedan un par de minutos, Olga. Seleccioné un par de preguntas. El resto de preguntas las vamos a consolidar y enviarles respuestas a todos ustedes. La pregunta número 1 es: en un principio hablaron de 2 elementos de su solución. ¿Nos podrían dar más detalles sobre lo que incluye? Imagino que esto tiene que ver con la diapositiva sobre tecnología y servicios administrados, Olga. Ok, déjame ver, devolvemos. Listo, yo creo que a esto se refiere, claro que está la otra más simplificada. Listo. Básicamente lo que nosotros mostramos en nuestro modelo es que además de tener nuestra tecnología de nuestra plataforma Hydra, que pues en el día de hoy mostramos partes esenciales de su funcionalidad, lo que nosotros buscamos es brindarles un servicio integral de plataforma más servicios de aseguramiento, de apoyo a la oficina de proyectos. Hemos visto que muchas oficinas de proyectos tienen grandes esfuerzos en definir lineamientos, en definir metodologías, en gestionar el cambio o el aprendizaje, como nosotros los hemos definido al interior, que cada uno de los equipos de trabajo se apropie de la metodología, que use las soluciones, que use las herramientas que tiene disponible. Nosotros tenemos un modelo en el cual nos permite asociarnos con nuestros clientes y fácilmente podemos ayudarles a ustedes a poder que la solución pueda fácilmente adoptada con metodología, lineamientos a lo largo y ancho de la compañía. Esto ha sido muy importante y muy relevante en el momento de poder mostrar victorias tempranas de este tipo de soluciones al interior de una organización. Sigue, Mario. La segunda pregunta es: en uno de sus casos de éxito hablan de mejora del margen. ¿Nos podría ampliar esta información? De mejorar márgenes. Permítame, vamos vamos aquí con, son 2 casos. Uno, el de Pólico, en el cual aquí podemos evidenciar cómo la media de la ejecución de cada uno de los proyectos en un intervalo de tiempo, con los datos que arrojaba la variación entre lo planeado y lo real, empezaba a definir o a mejorar las estimaciones.
Estas estimaciones lo que me permite es reducir el ciclo de entrega del proyecto y reducir obviamente el uso de recursos, el uso de todas las personas involucradas allí. Entonces, esta reducción significativa, que es de 38 a 30 días, fue definida en un término de 12 meses de ejecución. Esto lo que a ellos les representaba es el 21% de mejora en la entrega de los proyectos. Esto pues convertidos o traducidos en dólares pues es muy significante. También tenemos con Epicor, en el cual ellos también con los beneficios de la estandarización reflejados por el uso de la plataforma, fácilmente evidenciaron el aumento del margen de la entrega de estos proyectos. Bueno, cumplimos ya con nuestro tiempo, entonces les agradecemos a todos la participación o su asistencia a nuestro seminario. Para concluir, quiero recalcarles en cómo Hydra incrementa los márgenes de ganancia y ese flujo de caja en la implementación de los servicios de compañías que viven de entregar sus servicios a sus clientes finales, mejorando ese proceso de implementación de las estimaciones, de reduciendo los riesgos, el retrabajo. Esto apoya esa reducción de los ciclos de facturación y maximiza el uso de los recursos. Como pueden ver o podemos evidenciar, compañías como Polycom y Epicor han confiado en nosotros y pues consideramos que podemos hacer lo mismo para cada una de sus compañías. Si usted ya tiene definido estructuras de tipos de proyecto o entrega de servicios, muy seguramente podemos garantizarle un aumento en el control, la eficiencia y obviamente en la rentabilidad de proyectos. Ya para finalizar, pues requiero reiterar el agradecimiento a Mauricio por sus aportes en el día de hoy y si quieren alguna información adicional de nuestra solución Hydra, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias por el tiempo. Estaremos esperándolos en los siguientes seminarios web, en el cual enviaremos las invitaciones correspondientes. Gracias.